Tiene la palabra Rosalía Martínez. Muchas gracias, Agustín. Hola, buenas tardes de nuevo, después de esta mañana el saludo que tuve la ocasión de daros. A mí me han encargado para este seminario que hable sobre el empoderamiento femenino, la aportación femenina a la sociedad del futuro. Voy a tratar de ser breve y tratar de ser ordenada en un tema que, al igual que ha expresado antes Fernando, en lo que le ha tocado hablar a él, pues puede ser amplísimo y toca bastantes aspectos, al menos desde el punto de vista sociológico. La adolescencia es un grupo social, la parte femenina es un grupo social, las mujeres somos un grupo social. El empoderamiento tiene que ver con el poder, que es un concepto sociológico básico. O sea, cada uno de los elementos sería casi un capítulo de un manual de conceptos básicos de sociología. Pero lo que voy a intentar hacer es ensamblar distintos apuntes sobre la adolescencia, la familia, o sea, intentar mezclar el título del Congreso con el título y los contenidos que me toca hablar a mí. Por tanto, iré dando pinceladas y luego comentando las cosas. Quisiera deciros también que esta ponencia la he montado también con la ayuda de los escritos de dos personas. Una es Ramón Mendoza Bejarano, catedrático de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Huelva, de un discurso de apertura 2007-2008 hablando del tema de los adolescentes, muy interesante. Y también Luz María Rocha, que es una profesora mexicana a la que tengo el placer de dirigir la tesis doctoral, que va sobre empoderamiento. Entonces me he pillado cosas de ambos y ya yo he hecho un poquito la ensalada final. Bien, el primer apunte un poquito sobre la adolescencia. Ya habréis oído miles de veces que la adolescencia es la etapa del ciclo vital sobre la que se ha ofrecido una visión más distorsionada, circulan estereotipos de distinto cariz y además es un constructo social que aparece en nuestras sociedades y a lo mejor no en otras. Hay sociedades donde no existe adolescencia, donde la adolescencia es un periodo muy cortito. Los niños pasan de la infancia a la adultez sin ningún tipo de problema, ni de crisis, ni de nada. Pero en la nuestra no es así. Y entonces se genera hasta una línea de investigación y de preocupación propia alrededor de la adolescencia. Además de eso, la adolescencia es muy heterogénea, tanto entre las diversas culturas como entre los diversos grupos que componen las diversas culturas. Hay que considerar el peso de influencias sociales en la vivencia de la pubertad, que conlleva distintos comportamientos según distintas variables sociales: clase social, género, cultura, educación, tipos de familia, etcétera. Para entender la adolescencia hay también que hacer un recorrido por lo biológico, por lo histórico y por lo multicultural. O sea, ya estamos echando ingredientes a esa ensalada. Dejando aparte lo biológico, que todos sabemos que en el momento que se desarrollan determinadas características sexuales, etcétera, etcétera, que no vamos a entrar en eso, dejando aparte lo biológico, pero relacionado con ello, y entrando ya en el tema que nos ocupa, compartimos la opinión que tienen diversos investigadores y escritores sobre el tema, de que en cierta forma la pubertad es una explosión de poder. Y ya estoy tratando de vincular con temas de empoderamiento. Es una explosión de poder, basada en distintas implicaciones psicosociales de la pubertad que interactúan entre sí y que solamente voy a enumerar. Pero quiero que, si en la medida de lo posible, lo vayáis reteniendo porque se van encadenando con la posterior argumentación. Relacionado, como digo, con el desarrollo biológico, se produce un aumento de la capacidad de trabajo en la pubertad, una creciente autonomía respecto a los progenitores, a sus progenitores. Todos sabemos que si nos acordamos cuando ya nos creemos que nos vamos a comer el mundo, lo sabemos todo cuando tenemos 15, 16, 10, tal. Un incremento de la capacidad neuronal de manejar información. Importantes cambios en la autopercepción corporal. Cierta propensión al sentimiento de invulnerabilidad.
soy invulnerable, soy poderoso. De nuevo, paralelamente hay una mayor vulnerabilidad objetiva a ciertos tipos de riesgo, combinación de curiosidad, autonomía, decreciente protección de los adultos, escasa experiencia, actitud poco reflexiva o claramente impulsiva. Otro, el surgimiento de la atracción sexual, que quiero comentar porque posteriormente hay un epígrafe sobre ello, con los cánones de belleza, culto al cuerpo, temor a no gustar, etcétera. Y por último, un reajuste de las relaciones sociales. Todos estos componentes psicosociales se dan en el momento de la adolescencia. Dejamos esos apuntes de adolescencia y el segundo punto sería la influencia de la familia en el establecimiento de los roles de género. Porque me han pedido que hable de la parte femenina, pero yo no entiendo nunca la parte femenina que se construye en relación con la parte masculina, ¿vale? Y más concretamente en el caso de la adolescencia dentro del ámbito familiar. La familia, un apunte muy breve, que ya conocéis todo, además de sustento y protección, es la transmisora de valores, creencias, comportamientos que asimilan las generaciones siguientes y que transmitirán a su vez. Desde la primera infancia se percibe información sobre los roles que se desempeñarán posteriormente dentro de la sociedad. A título de ejemplo, comento una investigación de Rubin, Provenzano y Luria, que investigaron si los padres y las madres trataban de diferentes formas a sus bebés recién nacidos. Os estoy hablando de un estudio que se hace a las 24 horas de haber nacido 30 bebés. Y se pregunta 15 y 15 para que hagan una descripción, al padre y a la madre, que hagan una descripción de su bebé a otro miembro de la familia. Pues bien, sistemáticamente en un 100% de los casos no hubo diferencia entre niños y niñas respecto a la talla o peso, a la descripción de talla o peso. Sin embargo, las niñas fueron descritas como más suaves, más delicadas, más distraídas, y los niños como más fuertes, con mejor coordinación y más robustos. Os recuerdo, 24 horas de haber nacido el niño o niña. Fijaros con qué poder desde el nacimiento se nos están instaurando esos roles. Por otra parte, dato curioso, aunque se cree que es la mujer la responsable del comportamiento de los hijos e hijas por dedicarse más, en general, al cuidado y bienestar y educación de los hijos e hijas, Castañeda comenta que son los padres, varones, más que las madres, los que moldean la conciencia de género culturalmente diferenciada. Suelen desear, es una generalidad también, suelen desear un primogénito varón y reaccionan negativamente cuando es niña. No permiten conductas femeninas en los varones, pero hacen más la vista gorda o son más flexibles cuando son las niñas las que hacen juego de niños. Entonces se van. Otra fuente de aprendizaje dentro de la familia y muy importante como transmisión de valores y comportamientos transmitida a los vástagos desde pequeños es la comunicación no verbal sobre esos roles que desempeñan mujeres y hombres dentro de la familia, padres, madres, abuelos, abuelas, lo que sea. Es lo que conocemos vulgarmente como educar con el ejemplo. Entonces ya tenemos el contexto donde se van generando comportamientos y roles que luego relacionaremos con el poder. El tercer epígrafe, que es ineludible hablar, poder, empoderamiento y género. El poder es un rasgo de todos los sistemas sociales y una capacidad de los individuos y los grupos. ¿Cómo se define de manera muy sucinta el poder? Como la capacidad y el modo de dirigir las acciones de los otros. ¿Vale? Foucault considera que el poder es una cualidad dinámica, no estática, y que es un proceso que se genera, no se posee. Es una relación de tensión que no siempre tiene por qué degenerar o por qué constituir una relación de conflicto. No tiene por qué ser siempre dominio. Puede haber poder en relaciones simétricas. Luego volveremos a ello con las distintas interpretaciones de poder que se hace ahora desde planteamiento feminista. Pero el poder a lo largo de la historia se ha manifestado diferente para hombres y para mujeres. La cultura y la historia le otorgaron el ejercicio del poder tradicionalmente al género masculino. El poder se ha vinculado sistemáticamente en prácticamente todas las culturas al hombre, en su concepto de dominación y control sobre individuos o grupos. Es muy raro que las mujeres hayan sido asociadas al poder. En algunos casos se ha hablado de matriarcado, pero no está muy seguro de que haya existido realmente. Bien, no obstante, como ya apunté anteriormente, con los
La evolución y el cambio de las sociedades, sobre todo las sociedades occidentales, los movimientos feministas, los estudios los estudios de género, etcétera, etcétera, se habla ya de otros tipos de poder, de otros conceptos, otros contenidos del poder, que no son solamente ese concepto de dominación y de control vinculado más al género masculino. Los tipos de poder que ahora podemos destacar desde esos planteamientos son poder sobre, que es este clásico de dominación, poder con, que sería el que multiplica los esfuerzos individuales sobre la base de relaciones con otras personas, el poder del grupo, poder para, que involucra la creatividad y acceder a todas las potencialidades y capacidades humanas, de desarrollo humano en general, y habilita para reconstruirse y reinventarse. Y luego, por último, poder desde dentro o poder del interior, que se definiría como la habilidad para darle un sentido de control a la propia vida y resistir el poder de otros. Se basa en el respeto y la aceptación de uno mismo y de los demás. Está en estrecha relación con el empoderamiento. El empoderamiento es un palabra, llamamos de estos palabras que cuesta a veces cuesta definir. En efecto, las mujeres han ido avanzando poco a poco hemos ido avanzando poco a poco hacia el empoderamiento en todas las áreas y para todas las mujeres. Lo que las mujeres plantean, según algunos estudios, es fundamentalmente el poder desde dentro. Estas son palabras textuales de una entrevistada. Estar empoderada significa vencer barreras, hacer cosas que nunca imaginaste. Sobre todo es vencer el miedo para hacer cosas. Este es un proceso dialéctico porque nunca regresas al mismo punto de partida. El empoderamiento es un proceso de cambio cotidiano. Bien, como hemos hablado del poder, tenemos que hablar del comportamiento históricamente asumido desde las mujeres en relación a ese poder. El siguiente epígrafe sería sobre la sumisión como rasgo de la cultura de género. ¿Por qué en muchos casos las chicas se sienten sometidas? ¿Por qué no se empoderan? ¿Qué les falta para hacerlo? En la investigación que estamos llevando a cabo, en la tesis doctoral que antes os he comentado, podemos destacar 6 aspectos que juegan un papel muy importante. Uno sería, en primer lugar, los mandatos culturales. Se refiere a los estereotipos en los que las mujeres se sienten catalogadas y que ya hemos citado anteriormente, que son inculcados desde la infancia y especialmente refrendados en la adolescencia, con ese cambio biológico, psicosocial, etcétera, para ser luego ejecutados en la adultez. Estas imposiciones son promovidas dentro de la familia, reforzadas en la escuela, en los medios de comunicación y en los diferentes sistemas sociales a los que pertenecen hombres y mujeres. Así se va construyendo una cierta ideología de sumisión aprendida, que se desempeña luego en los comportamientos. En segundo lugar, la experiencia de sometimiento en su familia de origen. En todos los casos de esa investigación, casi todas las mujeres sufrieron algún tipo de educación y de situación que las llevaba a ese estado de sumisión y de falta de autonomía. En ocasiones, llegándose a situaciones de maltrato, casi imperceptible, pero ahí estaba a veces maquillado de preocupación, de afecto, por parte de la persona poderosa, sea hombre o mujer. No quiero que me interpretéis que aquí la situación de poder sea siempre dada desde el hombre. Puede ser también dada por la mujer, por la madre. Yo digo uno de los casos. Cuando va disfrazado de preocupación y de afecto, cuesta trabajo resistirse. O sea, es mucho más fácil, digamos, caer en las redes porque se establece un doble vínculo con la persona dentro de la familia. Por ejemplo, la madre de Carmina fue muy autoritaria con ella desde la infancia hasta que se casó. De igual modo, Carmina lo que hizo fue reproducir en su estatus de esposa y transmitir a su vez esa cultura de sumisión. En tercer lugar, es importante la ausencia de una figura de afecto en esta cultura de sumisión. No disponer de un modelo de una figura de afecto, ni tampoco de una figura en quien confiar o a quien recurrir y poder contrastar estas situaciones. Cuarto, falta de una red de apoyo. Cuando una joven se encuentra sola, se encuentra en una situación crítica para hacer un cambio en su vida. Cuando se planea de forma solitaria la conciencia de desigualdad, puede ser que la alienación en esta relación no permita ver con claridad
la situación de sumisión que se tiene y haga falta la presencia, el desenmascaramiento de esa situación por parte de una persona ajena, lo que le dé objetividad, porque si no la chica, el chico, como estamos hablando de empoderamiento femenino, vamos a hablar siempre de mujeres, ¿no? Pero se puede dar en el otro sentido también. Si no hay un valor de fuera que te haga ver las cosas, no lo hace porque dentro de la familia está disfrazado, puede estar disfrazado de afecto y de preocupación. Quinto, la invisibilidad de la violencia. Es de lo más frecuente que las jóvenes no se percaten de la violencia simbólica y psicológica en la que pueden estar viviendo dentro de sus propias familias. Y por último, una falta de información, esto más vinculado con el propio desarrollo y aplicación a luego la trayectoria profesional de las mujeres. Es frecuente que las mujeres con menor escolaridad no tengan la información necesaria sobre sus derechos ni sobre las situaciones y los empleos que pueden desempeñar después de haber vivido todas estas situaciones anteriores. Bien, otra cuestión que me parece que merece la pena destacar en el tema del empoderamiento en las mujeres adolescentes son las relaciones de poder en la pareja, ¿vale? Las relaciones chico-chicas también están mediatizadas por las normas que establecen la cultura, los estereotipos sexuales, etcétera, etcétera, que se atribuyen tanto al hombre como a la mujer. La inteligencia, la fuerza y el dominio en la relación de pareja son los valores masculinos. La sensibilidad, la belleza, la entrega y la sumisión son los valores femeninos. En la etapa de cortejo, frecuentemente es en la adolescencia y dentro de relaciones románticas, la atracción se construye sobre estos roles típicos estereotipados, ¿vale? Ambos miembros de la pareja, el hombre fuerte y protector y el chico, la postura de impotencia y ante la superioridad masculina. Cuando esta situación es mantenida, os recuerdo lo anteriormente citado del caldo de cultivo de la familia, si encima en la relación de pareja que tiene la adolescente, en este caso, todavía se sigue reproduciendo más, esta situación mantenida hace que se pierda la autoestima, la comunicación en las relaciones y se produce también una especie de disminución de defensa frente a esa situación de sumisión, de impotencia, etcétera, etcétera. Bien, como se demuestra continuamente, el poder, en vez de una relación simétrica, estaríamos hablando de una interacción complementaria, disfuncional, donde el poder se puede manifestar de diferentes formas en la pareja. Desafortunadamente, muchos hombres, muchos chicos no perciben estas situaciones como una postura de poder. Está tan interiorizado esa pauta de comportamiento que no se están dando cuenta, o sea, no se está. Yo no quiero, por favor, que entendáis chico malo, chica buena, este tipo de relación. No quiero que se interprete así, porque muchas veces el propio chico no sabe que está reproduciendo pautas de dominación. No es consciente puede ser no consciente de ello, de poder descalificación hacia las mujeres o a otras personas, en el caso de hombres adultos, conscientes que considera consciente o inconscientemente como inferiores. Tengo aquí una nota a pie de página que os quiero comentar. Fijaros, incluso el manejo del silencio en una relación de pareja se convierte en una forma más de expresión de poder. Retirar la palabra como una forma de castigo. O bien la infantilización de la mujer, decir que no únicamente estamos diciendo tonterías, o nuestra mayor predisposición a reírnos o a expresar sentimientos, poder considerarse desde el otro género, consciente o inconscientemente digo, como signo como de inferioridad, y poder empoderarse desde el otro género todavía más. Otra forma de expresar el poder en las relaciones de pareja es en la sexualidad, donde habría que distinguir entre sexualidad masculina, que podríamos resumir en la frase me gustas, y sexualidad machista, que podríamos resumir en la frase eres mía y hago contigo lo que quiera. Bueno, terminando y por hacer esa proyección hacia el futuro que se pedía en la ponencia, empoderamiento, autonomía y toma de decisiones. Hay que distinguir entre empoderamiento y autoempoderamiento. Empoderamiento, empoderar es algo, el poder que se le da a otro y es un acto puntual.
Cuando hablamos de empoderamiento femenino nos queremos referir, o sea, lo deseable es el autoempoderamiento, ese poder desde dentro que hablábamos antes en los diferentes tipos de poder. El verdadero empoderamiento es el que nosotros mismos conquistamos, y es un proceso, no es el resultado de una acción. El empoderamiento de la mujer se refiere a un mayor control de la misma sobre su propia vida, su cuerpo y su entorno, y ello pasa por diversos aspectos tales como libertad de movimiento y acción, autonomía, injerencia en los procesos de toma de decisiones, poder de decisión, acceso y control de recursos económicos, ausencia de violencia en contra de ella y acceso a la información e igualdad jurídica, según Kishore. Se ha discutido mucho el concepto de empoderamiento sin llegar a un acuerdo unánime sobre los indicadores que lo definen. Pero bueno, está claro que es dinámico, multifuncional, no lineal y tal. Quizás los indicadores más directos que se encuentran relacionados con el concepto de autonomía serían: 1. Participación de la mujer en la toma de decisiones en el hogar. Educación, salud de los hijos, anticonceptivos, gastos del hogar, etcétera. 2. Libertad de movimiento. 3. Acceso y control de recursos económicos, fundamentalmente capacidad de mantenerse ella misma. 4. Estar libre de violencia doméstica. No me estoy refiriendo solo a lo que vemos todos los días en la televisión, sino a este otro tipo de violencia sutil de la que hemos comentado anteriormente. Amenazas, situación de miedo, inseguridad, etcétera. 5. Actitudes a favor de la igualdad de género. 6. La elección del cónyuge y la composición de la pareja y del hogar. El término empoderamiento, a su vez, comparte contenido con otro concepto muy importante, que es el concepto de asertividad, y que es especialmente importante en el caso de las mujeres, que sería la libertad para manifestar los sentimientos y las opiniones sin ansiedad, sin bochorno, y al mismo tiempo permitir al otro expresar sus propios sentimientos y opiniones. Hasta hace muy poco tiempo, en esa dicotomía de el hombre la inteligencia, la mujer los sentimientos, la inteligencia era superior, los sentimientos eran inferiores. Eso está cambiando, gracias a Dios, en los hombres, en las mujeres. Yo siempre prefiero hablar de personas. Aquí me veo obligada a hablar de mujeres. Bien, una mujer empoderada, una joven empoderada, una mujer asertiva, logra las metas que se propone, incrementa su capacidad de poder interno, consigue el respeto de los demás, disminuye su estrés y depresión y logra un mayor bienestar en su vida. Pero para lograr esto, la joven ha de modificar muchas actitudes, pensamientos y comportamientos que la mantienen estancada y en esa situación de sumisión y de devaluación de ella misma que ha ido aprendiendo desde pequeña. Algunos de los aspectos de este conflicto, a superar en este conflicto, sería: tenemos que expresar los sentimientos positivos. Muchas veces no nos atrevemos a expresarlo, vergüenza o temor a ser rechazada. Luego, la expresión de los sentimientos negativos. Se ha aprendido a negarlos o suprimirlos. Podemos decir que estoy enfadada, podemos decir que estoy decepcionada, que normalmente no se dice, nos los tragamos. Establecimiento de límites, es decir, saber decir no. Es otra característica. No a las peticiones de otra persona cuando no son acordes con mis deseos. Y autoiniciativa, decir sí cuando una mujer expresa lo que quiere hacer y significa asumir riesgos para reforzar su propia vida. Uno de los temas más importantes es conseguir activar estos aspectos en la vida profesional de las jóvenes que hoy os estáis formando, donde muchas veces se unen los roles tradicionales de género con los roles profesionales que hay que desempeñar y que entran en conflicto. Ahí hay que vencer el miedo al éxito. Ahí estamos sujetas tradicionalmente al miedo al éxito, al rechazo a ejercer una autoridad legítima y la tendencia que tenemos a minimizar todo lo que hacemos. Eso las siguientes generaciones tenéis que superarlo. Siempre tendemos a quitarle importancia a lo que hacemos. En fin, desde la perspectiva del análisis del fenómeno cultural de la adolescencia, destacar que la adolescencia se ha ido alargando en exceso, y que eso conlleva diferentes dificultades para llegar a la adultez y para ir teniendo que superar todos estos condicionantes de la propia cultura de género en las chicas dentro de la familia, que existe una importante confusión en los mensajes que se le dan a ambos sexos en la franja de edad de la adolescencia, mensajes contradictorios que hay que aprender a discriminar.
y que se necesita capacidad intelectual, oportunidades de diálogo y reflexión y seguridad en el propio criterio. Lograr el empoderamiento de la mujer no es cosa fácil, es independiente de la crisis que estemos viviendo, lleva mucho tiempo intentándose, hay un movimiento también de retroceso ahora mismo en la actualidad, hay que estar alerta que hay un poquito de movimiento de retroceso. Y no podemos retroceder. Hay también otros aspectos de la cultura dominante que funcionan todavía obstaculizando el que las mujeres, y en lo que afecta a las jóvenes, obstaculizando estos avances, las distintas religiones, padres clásicos, costumbres familiares muy enraizadas. No obstante, queremos pensar que se producen avances y que seguimos en positivo, no solamente de las mujeres, sino también de los hombres y de la familia y la sociedad en general. El objetivo fundamental es la transformación de la sociedad, la transformación de las personas, independientemente de las situaciones que en esto se encuentre cada género. Desarrollo humano, felicidad y bienestar para todas las personas. Muchas gracias por vuestra atención.